In Podcast Music nos estamos reportando con otro capítulo, a mí que me In Podcast, dedicados a la historia, a esos trabajos que nos marcaron la vida. Oh yeah, gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse al canal de YouTube, disfrutar también de los contenidos que tenemos en esta y otras redes. Hoy vamos a viajar 20 y pico de años hacia atrás, vamos a mediados de los años 90, porque en octubre están de cumpleaños muchos discos importantes, pero especialmente dos que por supuesto nos conectan poderosamente con los recuerdos de la radio, de Satélite 105 FM. Uno es un disco en vivo, otro es un disco en estudio, uno es una obra póstuma, el otro es una cosa ahí de una gente que todavía está viva. Algunos dicen que lamentablemente, otros lo celebran por los simpáticos de los personajes en cuestión. Bueno, el primero que quiero mostrar es un disco, es este discazo. Muddy Banks of the Wishkah, from the Muddy Banks of the Wishkah, from the Muddy Banks of the Wishkah. Ustedes no tienen idea de la cantidad de horas que pasé yo ensayando la pronunciación de este nombre para decirlo bien, para no ñamearme en la cámara. From the Muddy Banks of the Wishkah, un río que tiene que ver un poco con los recuerdos de Kurt Cobain, por allá por Aberdeen, por la zona donde él nació. Es el disco en vivo de Nirvana. Este disco se edita el 1 de octubre del año 1996. Es una especial recopilación de presentaciones en vivo. O sea, no es un disco en vivo grabado en el concierto que dieron tal, no. Estos son distintos conciertos, distintos años. Y es una recopilación muy valiosa que hizo, ¿cómo se llama? El grandote el Novoselic, el bajista de Nirvana. Y bueno, aquí hay versiones realmente definitivas, poderosas, de temas como Drain You, Aneurisma, Lithium, Spent Through, Poly, Breathe, Negative Creep, por supuesto Smells Like Teen Spirit, que es el gran clásico en este disco. Una época en la que teníamos a un Nirvana con aquel Unplugged que vendió, ya perdí la cuenta de cuántos millones, fue un fenómeno en el formato acústico y para MTV una bomba, por supuesto, potenciada por el fallecimiento de Kurt Cobain, porque también hay que decirlo, la muerte de Cobain sirvió para que un gentío se llenara de dinero. Cuando Cobain muere, la banda de rock alternativo que menos estaba sonando, que menos estaba rotando en la radio era precisamente Nirvana. Había sido desplazada en listas por algunos de sus colegas, como los Stone Temple Pilots, como los Pearl Jam, Alice in Chains, y pare de contar. Sin embargo, la banda se reencuentra con el éxito masivo que había vivido entre 1991, 92 y 93 con el Unplugged. Y este disco, que es una certificación de platino, ¿qué quiere decir cuando yo digo que es certificación de platino? Es que por lo menos en Estados Unidos y en otros mercados, bueno, puntualmente en los Estados Unidos, disco de platino es vender por encima de 1 millón de copias. No es fácil, no es habitual ver un disco en vivo vendiendo por encima de 1 millón de copias. Nirvana lo consigue, luego de haber sido uno de los grandes fenómenos en ventas de la década. Y el Unplugged tiene la parte de melancolía, la tristeza, la melodía, esa obra íntima de Nirvana. Y este es el disco donde está la rabia, donde está la potencia, donde está la resolución en vivo de un grupo que fue definitivamente poderoso y que se mantiene en el gusto de millones, considerado por todos como uno de los grupos de mayor importancia en la historia y con una carrera muy breve, una carrera malograda pues por supuesto por el fallecimiento de Kurt Cobain en 1994. Es para recordar, porque está de cumpleaños en octubre, este disco de Nirvana, From the Muddy Banks of the Wishkah, por ahí a la orilla de la cosa, cerca del río de Wishkah. ¿Qué disco? Aquí compartimos un trabajo con matices biográficos de Kurt Cobain, bueno, para celebrar pues el aniversario de este gran álbum en vivo de la banda de Seattle. Hoy nos corresponde recordar a un ícono del rock and roll de los años 90, el catire pelo sucio de Nirvana, Kurt Cobain. Cobain nació 27 años antes de morirse, un 20 de febrero de 1967, no sé a qué hora, no tengo la menor idea. El rock siempre fue una fuente de alegría e inspiración para el alma atormentada de este personaje desde chamito. Y fue la música, el vehículo que lo convirtió en un referente mundial. A través de Nirvana desplegaría todo ese talento lleno de angustia existencial que iría directo a conectar con una generación hastiada de la superficialidad de los años 80. Cobain sufría depresiones y mucha ansiedad.
Esas cosas tan terribles que también sufrimos los que agarramos el metro en hora pico. La fama le resultaba incómoda y ese aspecto terminaría siendo un detonante para agravar las cosas en sus últimos años. Decidió dejarnos en 1994 generando un luto serio de verdad. Si de por sí los rockeros se visten de negro, imagínense las pintas de la gente para asumir el guayabo por el fallecimiento del líder de Nirvana en el 94. Más allá de lo personal, Kurt logró llevar a su banda a la cúspide. Nirvana fue un fenómeno con más de 90 millones de discos vendidos. Otro de los grandes problemas de Cobain fue la heroína. Pero no la Mujer Maravilla, sino la otra, la que hace daño. Y la otra cosa que no contribuyó mucho, dicen las malas lenguas, fue la mujercita, la Courtney Love. Parece que le montó cachos hasta con el tipo que vendía golpeados en la esquina de su casa. A pesar de todo, Cobain es un héroe, un mártir, un personaje legendario que influyó sobre millones de jóvenes. En distintos países marcó una huella. No fue solamente algo importante en el imperio americano. Por ejemplo, se supo de un artista que lo imitaba mucho por allá por Turquía. De hecho, se hacía llamar Turco Cobain. Celebremos pues la carrera del señor Kurt Cobain, que tanto rock and roll le suministró a nuestros oídos. Y se termina este segmento. Me tengo que ir corriendo, muchachos, a ocuparme del chamito mío, el pequeño. Se acaba de hacer en el pañal y eso huele a espíritu joven. Bien, muy bien. Recordamos entonces a Nirvana. Muchos amigos que están siguiendo el podcast en sus diferentes formatos nos habían pedido ocuparnos de esta importante agrupación que nos llenó de rock and roll en los años 90 y bueno, conseguimos, ¿no? el argumento para hacer una pequeña dedicatoria a Nirvana a través del aniversario del disco From the Mighty Banks of the Wishka. Pero esto no queda aquí, porque también en este octubre se están cumpliendo 25 años de uno de los lanzamientos más importantes, no solamente de los años 90, sino de la historia de la música, por lo menos en estos últimos 480 años de música, uno de los discos más importantes con ventas por encima de los 20 millones de copias. Y estamos hablando del segundo álbum de uno de los fenómenos grandes paridos por Gran Bretaña. Aquí está Oasis, sí señor, este es el disco What the Story Morning Glory. Conseguí una versión, esto es Sony Venezuela, esta es la versión criolla del álbum What the Story Morning Glory, cumple 25 años. Este disco, nosotros recuerdo en la radio, decíamos, bueno, ¿cómo va a ser esta gente de Oasis para superar la expectativa y el éxito de lo que fue el primer álbum? El primer disco de Oasis vendió por encima de las 10, 15 millones, no sé, yo perdí la cuenta, no sé cuántos millones de copias. Y bueno, resulta, pasa y acontece, mi querida audiencia, que What the Story Morning Glory le pasó por encima, le orinó la cara allí al Definitely Maybe y llegó casi que a 30 millones. What the Story Morning Glory, certificaciones importantes en todo el mundo y además afianzando la corriente de Britpop, una especie de respuesta al grunge, aunque cuando el Britpop explota ya estamos viviendo en los Estados Unidos lo que se conoció como el post-grunge, aunque teníamos bandas británicas posteriores a Oasis que copiaban un poco el sonido del grunge, caso de Bush, ¿se acuerdan de Bush? El grupo que lideraba Gavin Rossdale, el ex machucador oficial de Gwen Stefani. Bueno, esto aquí está, vean ustedes. Esto me recuerda a algo que escuchaba yo cuando estaba chamo que decía, donde hay pelo hay alegría. Bueno, donde hay Gibson hay rock and roll. Sí, señor, de eso se trata. Oasis con los simpatiquísimos chicos, hermanos Gallagher, que visitaron varias veces Venezuela. Vamos a recordar este extraordinario álbum con canciones que aquí están algunas de mis favoritas. Por ejemplo, Roll With It, Asesina. Don't Look Back in Anger, espectacular. Some Might Say es una de mis favoritas. Cast No Shadow, es que no tiene desperdicio. Champaña Supernova, Morning Glory. Yo recuerdo los tiempos de Satélite 105 FM, especialmente con Samuel Hidalgo, que un bitlómano confeso, bueno, disfrutó mucho siempre de este grupo, al igual que yo, al igual que César Álvarez, el Rastamán de la frecuencia, y muchos otros compañeros de Satélite. No nos cansábamos de rotar las canciones de este disco What the Story, Morning Glory, y de lo que vinieron después también con la banda de los hermanos Gallagher. Vamos a cerrar este capítulo de In Podcast Music con imágenes de lo que fue el concierto 2009 de Oasis en Caracas, Venezuela. Fue 2009, ¿no? 2009. Sí. Pero yo estuve ahí, porque yo he ido a tantos conciertos. 2009. Nos fuimos ahí con un poco de gente
poco el ambucio de mis compañeros de Unión Radio que no... No voy a entrar en esos detalles, pero aquí está entonces Oasis en Caracas y con esto nosotros cerramos el capítulo de hoy.